hace unos 2 años en un foro más o menos parecido a este, pero realizado en la legislatura porteña, hablando también sobre lo que nos convoca ahora, es decir, si es posible frenar la violencia en el fútbol. La respuesta a la que habíamos arribado era que en las condiciones en que se estaba desarrollando la actividad, esto era virtualmente imposible. Y la respuesta era no, que no era posible frenar la violencia en el fútbol. Desde aquel foro, desde aquella charla, hasta hoy han pasado 2 años y registrados oficialmente se han producido 6 nuevas muertes en el fútbol, en todo el país y en todas las divisionales. De modo tal que aquel mal presagio que pena enunciarlo en esos términos, finalmente terminó por comprobarse. Uno a veces querría equivocarse en los pronósticos, pero la realidad lleva a este tipo de determinaciones. Escuchaba en el panel anterior, y la verdad es que estuvo muy bueno, esta reflexión respecto de qué era la corrupción y sobre todo cuál era el valor etimológico o epistemológico que se le podía asignar al término democracia. Estaremos todos más o menos de acuerdo en que no hay tanta discusión respecto de cuál es el valor etimológico o epistemológico de la palabra violencia. Y mucho menos si esa violencia está asociada a lo que pasa en un estadio de fútbol. Más allá de esta breve introducción, camino hacia aquí ha habido una catarata de versiones que en realidad se desataron el miércoles último después del primer partido por la promoción 2011 que se disputó en Córdoba. Ha habido una catarata de versiones que presagian no ya lo que va a ser un resultado deportivo, también allí hay infinidad de versiones, explicaciones conspirativas, algunas con mayor verosimilitud y otras con menos, pero sí hay un pronóstico cierto de que el domingo habrá nuevamente episodio de violencia, sea cual fuera el resultado del partido. Y es una pena que en este foro no haya en este momento mayor cantidad de representación de quienes deben encargarse de prevenir que esto ocurra. Apenas un puñado de arengas públicas hablando de la posibilidad de evitar una tragedia, que es solamente un partido, que no es la muerte de nadie y demás. Bueno, hasta ahora no ha sido la muerte de nadie y la tarea probablemente sea evitar que el domingo sea la muerte de alguien. O sea, viernes, faltan 48 horas, este es un ámbito reducido, pero a lo mejor el efecto multiplicador que cada uno de nosotros pueda llevar de aquí hacia afuera permita la posibilidad de que evitemos que el domingo sea, por un resultado deportivo o mucho más que eso, la muerte de alguien. Los voy a dejar en la palabra de Graciela Muñiz, que es la defensora adjunta de la ciudad de Buenos Aires, porque, a ver, me parece que si hay alguna autoridad, alguna voz autorizada, debe venir justamente desde el mundo de la administración de la cosa pública. Me parece que esa es la mejor forma de introducirnos y de llegar a una primera aproximación, a una respuesta de esto que nos convoca. Si eso no es posible, terminar con la violencia en el deporte en general y en el fútbol en particular. De modo que Graciela Muñiz, todo suyo. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Mónica esta invitación. Y la verdad que quedé muy enganchada con el panel anterior. Así que voy a comenzar con una frase de quien coordinaba el panel, periodista Ezequiel Fernández Muro. Él dice: el fútbol es demasiado deporte para ser solo un negocio, y el negocio es demasiado importante para que el fútbol sea solamente un deporte. Porque este grupo de personas organizadas, conformadas como un grupo de choque, muchas veces sostenida o tolerada por dirigentes deportivos, jugadores, dirigentes políticos, que viven y se sustentan por el trabajo de ser barras bravas, son los verdaderos responsables de la violencia en el fútbol, junto
con sus asociados, los nombrados anteriormente. Este fenómeno, que se originó en la inocente organización de los simpatizantes de equipos de fútbol para alentar a quienes en los campos de juego defendían los colores del club, termina, con el paso de los años y las actitudes permisivas de dirigentes y funcionarios del Estado que no encuentran o no quieren encontrar la fórmula para terminar con el problema, alterando el orden público, la paz y la tranquilidad en general. Esto no solamente afecta a los concurrentes de los espectáculos, sino también que se deben soportar el accionar de estos sujetos, sino que también deben soportar el accionar de estos sujetos, los directivos de los clubes, en muchos casos responsables de la existencia de estos grupos, los jugadores, los técnicos, los empleados de las instituciones deportivas, los vecinos de los estadios, los que viven en las calles o avenidas por las que transitan caravanas custodiadas por las fuerzas de seguridad, los que viven cerca de los lugares de concentración de barras bravas, los periodistas deportivos que muchas veces se autocensuran para evitar problemas mayores, y hasta miembros de partidos de fútbol que descubren con desagrado la influencia de estos inadaptados en sus organizaciones. El desarrollo de estos agrupamientos extendido, agregando a la actividad primaria, que era el aliento a los jugadores, toda una gama de negocios, como el estacionamiento en los alrededores del estadio, los predios, la reventa de entradas conseguidas por el favor de algún dirigente, la participación en el precio de la transferencia de jugadores, la venta de merchandising, la financiación de viajes en el interior y en el exterior del país para poder seguir alimentando ese equipo. Y asimismo, y por su capacidad de movilización, algunos grupos se han convertido en ayudantes de políticos que alquilan sus servicios, no resultando extraño que algunos de estos integrantes trabajen en organismos públicos como asesores o colaboradores. Pero debe haber una solución. El problema debe ser atacado desde todos los ángulos posibles, y uno de ellos es el de la legislación penal. Porque no existe un delito específico que permita a los encargados de mantener el orden y a los integrantes del Poder Judicial actuar en forma directa sobre el grupo y todos sus integrantes, todos sus asociados. Cierto es que se ha legislado sobre la asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, aunque debe reconocerse que no es fácil probar el animus doli, que alienta la acción de los integrantes del grupo. Es por todo eso que yo creo, propuesta que vamos a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, que resulta necesario crear un tipo penal cerrado, pero amplio, que comprenda a todos los instigadores, promotores, facilitadores del proceso, partícipes, sostenedores y todos aquellos que de cualquier manera apoyen la acción de los barra bravas.